El día de hoy explicaré dos ejercicios de solución de triángulos. Primero, solucione el triángulo hallando todos los lados y los ángulos usando las razones trigonométricas. Lo primero que debemos hacer al solucionar un triángulo rectángulo usando las razones trigonométricas es caracterizar cada uno de sus lados. El primer lado que siempre se opta por caracterizar es la hipotenusa. Sabiendo que ese es el ángulo recto, la hipotenusa es opuesta a ese ángulo o el lado más largo. Ese es la hipotenusa. Nuestro ángulo de referencia es este, por lo tanto, el cateto opuesto a este ángulo es el cateto que está al otro lado del ángulo de referencia. Por lo tanto, este es nuestro cateto opuesto. Y el cateto o lado que está junto, es decir, que toca al ángulo, vamos a llamarlo cateto adyacente. Por lo tanto, el planteamiento que tenemos es: nuestro ángulo es igual a 50 grados. El lado que conocemos es el cateto adyacente, que es igual a 15 metros, y los lados que desconocemos son la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Cómo solucionar? Para solucionar este triángulo debemos primero conocer o saber qué lado vamos a solucionar de primero. Por lo tanto, vamos a optar por solucionar primero el valor de la hipotenusa. ¿Cómo saber qué razón trigonométrica nos sirve para solucionar nuestro triángulo? Entonces, queremos hallar hipotenusa. Vamos a empezar por seno. Hipotenusa la desconocemos. El ángulo conocemos y el cateto opuesto también lo desconocemos. Por lo tanto, esta función por ahora no me sirve, porque desconozco dos y conozco una. Debe ser al contrario. Debo conocer dos y desconocer una. Coseno. Conozco el ángulo, conozco el cateto adyacente y desconozco la hipotenusa. Por lo tanto, esta es la función que sí nos sirve. Conozco dos y desconozco una. El planteamiento quedaría así: coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de 50 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso son 15 metros, dividido en la hipotenusa, que la desconocemos. Entonces, debo saber el valor de la hipotenusa. Entonces hago un cambio aquí, ya que en clase sabemos que el que está dividiendo pasa a multiplicar y viceversa. Hipotenusa es igual a 15 metros dividido en el coseno de 50 grados. Al ejecutar esta operación en su calculadora, les da que la hipotenusa tiene un valor de 23,33 metros. Entonces ya hemos encontrado este valor, 23,33 metros, y lo ubicamos también en el triángulo, 23,33 metros. Nos queda ahora hallar el cateto opuesto. Para hallar el cateto opuesto vamos a empezar a verificar si nos sirve la función o la razón trigonométrica de seno. Tenemos el ángulo, el cateto opuesto lo desconocemos y la hipotenusa la acabamos de calcular, es decir que la función seno sí me sirve. Planteándola quedaría: seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre por lo tanto aquí queda seno de 50 grados es igual al cateto opuesto, que lo desconozco, entre la hipotenusa, que vale
23,33 metros que la acabé de calcular. Cateto opuesto debe quedar igualado, entonces 23,33 pasa a multiplicar a seno de 50 grados. Por lo tanto, el cateto opuesto es igual a 23,33 metros multiplicado en seno de 50 grados. Cateto opuesto es igual a 17,87 metros. 17,87 metros. ¿Qué pasaría si usáramos otra función? Usamos seno, coseno ya la usamos, y tangente también nos serviría para calcular el cateto opuesto, como lo vimos en clase. Ahora vamos a hallar el ángulo beta. Sabemos que la suma de todos los ángulos en un triángulo es 180. Por lo tanto, beta es igual a 180 menos este ángulo, como es un ángulo recto, vale 90 grados, menos este ángulo que vale 50 grados. Por lo tanto, beta tiene un valor de 40 grados. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar qué hubiera pasado si hubiéramos usado tangente para encontrar el cateto opuesto. Entonces, tengo el ángulo, conocía en ese momento el cateto opuesto y conocía el cateto adyacente que vale 15. Por lo tanto, quedaría tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Quedaría entonces tangente de 50 grados igual al cateto opuesto, que en ese caso lo desconocía, entre el cateto adyacente que vale 15 metros. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo tanto quedaría cateto opuesto es igual a 15 metros multiplicado en tangente de 50 grados. Cateto opuesto sería igual a 17,87 si verifican en sus calculadoras. Segundo ejercicio. Recuerden que primero empezamos caracterizando los lados. Este es nuestro ángulo recto. Recuerden que primero empezamos caracterizando los lados. Este es nuestro ángulo recto, por lo tanto, este equivale a la hipotenusa. Este ángulo es nuestro ángulo de referencia. Su lado opuesto se encuentra aquí. Y este sería su cateto adyacente. Planteándolo, sé que conozco el ángulo que vale 60 grados. Conozco la hipotenusa que vale 100 metros. Y desconozco el cateto opuesto y desconozco el cateto adyacente. Entonces vamos a empezar en este caso desarrollando o encontrando el valor del cateto opuesto. La función seno nos servirá. Vamos a ver. Tengo el ángulo, desconozco el cateto opuesto y conozco la hipotenusa. Conozco 2, desconozco 1, por lo tanto la función seno me sirve. Siguiendo lo que dice aquí, seno del ángulo, en este caso son 60 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que lo desconozco, entre la hipotenusa, que vale 100 metros. Cateto opuesto está arriba, 100 está abajo dividiendo, es decir que 100 pasa a multiplicar. Por lo tanto, el cateto opuesto es igual a 100 metros multiplicado en seno de
60 grados. Cateto opuesto es igual a 86,6 metros. Es decir, que ya encontré mi cateto opuesto, que equivale a 86,6 metros. Bien, ya usé la función seno. Vamos a ver qué otra función me sirve para calcular el valor de cateto adyacente. Vamos con la función o la razón trigonométrica coseno. Tengo el ángulo, desconozco el cateto adyacente y conozco la hipotenusa. Conozco 2, desconozco 1, por lo tanto la función coseno me sirve. La función coseno es coseno del ángulo, que en este caso es 60 grados, igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente entre 100 metros, que equivale a la hipotenusa. Igual que anteriormente, 100 pasa a multiplicar. Entonces cateto adyacente es igual a 100 metros multiplicado por el coseno de 60 grados. Si verifican en sus calculadoras, el valor es de 50 metros. Es decir, ya sé que mi cateto adyacente vale 50 metros. Estoy próximo a solucionar mi triángulo. Entonces conocer el valor del ángulo beta. Sabemos que la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180. Por lo tanto, beta es igual a 180 grados menos este grado que vale 90 menos este ángulo que vale 60 grados. Por lo tanto, el ángulo beta es de 30 grados.